Tú eres verde, reyes, eres el Señor. Eres grande Dios, Señor de la creación. Eres Emmanuel y el gran yo soy. Príncipe de paz, Cordero de Dios. El que tiene vida, gracia y salvación. Siempre reinarás y siempre serás. Eres Alfa, Omega, principio y fin, Redentor y Mesías, mi Salvador, Príncipe de paz, por siempre te seguiré. Hermanos, les voy a invitar que podamos abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a ver los versículos 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirineo era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les he traído buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, aparecieron con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron en el pesebre, fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saberlo lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Señor bendito, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señora, estamos muy agradecidos porque a través de ella podemos ver, Señor. Podemos leer, Dios, estos acontecimientos históricos. Podemos ver, Dios, cuán glorioso eres tú. Y queremos rogarte, Señor, que seas tú ayudándonos a comprender todas estas cosas, Señor.
Ayúdanos, Señor, a saber y a reconocer quién verdaderamente eres tú. Cristo, el Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muchos debaten con respecto a la fecha. Tal vez algunos de nosotros incluso podríamos llegar a cuestionarnos y decir si deberíamos o no deberíamos festejar, si deberíamos o no deberíamos celebrar, si deberíamos armar un arbolito o no deberíamos, si adornar nuestra casa o no. Y la verdad, hermanos, es que muchos pasamos el tiempo pensando en estos detalles. Que es verdad que la palabra de Dios no dice, pero nos olvidamos de lo principal, nos olvidamos el punto central. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Ese es el punto central de todo esto, hermanos. Y si estas fechas nos ayudan a recordar, está bien. Si estas fechas nos ayudan y nos permiten hablar a otras personas, está bien, hermanos. Pero el punto central es la razón por la cual nosotros recordamos estas fechas. La razón por la cual nosotros podemos considerar estos acontecimientos. Ahora, nosotros podemos ver en este relato, yo quiero invitarles a que y no nos vamos a centrar, vamos a hacer algo un poco diferente. No nos vamos a centrar tanto en esta porción, sí nos va a ayudar de base. Pero en realidad esto es una historia de toda la Biblia. Así que vamos a empezar por el principio. Y vamos a ver 4 puntos. Y el primer punto es el Señor. El Señor. Y quisiera que nosotros, mientras podamos ir viendo estos puntos, vamos a ir viendo también todo lo que está aquí adelante. Toda esta historia ha comenzado en la eternidad pasada. ¿Por qué decimos eternidad pasada, hermanos? No es que haya 2 eternidades. Simplemente utilizamos este término para referirnos que antes del Génesis ha sucedido algo. Y por eso dice que en el principio, como dice Juan, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo, era la palabra. ¿Y quién es ese verbo? Es Jesucristo. Jesucristo estaba en el principio, es decir, en el Génesis. Antes de que todas las cosas fueron creadas, estaba Jesús y estaba sentado en el trono. Él estaba gobernando. Por él fueron hechas todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él fue el creador de todo lo que existe, hermanos. Con el poder de su palabra, Él ha creado todas las cosas. Jesucristo ha estado desde el principio. Y una frase que me encantó mucho, que dijo en una anterior prédica Rodolfo, refiriéndose a una expresión de alguien que lo había mencionado. Antes de que Dios dijo, hágase la luz, dijo, hágase la cruz. Qué hermoso pensar eso, hermanos. Saber que Dios, nuestro Dios soberano, nuestro Dios omnipotente, el alfa y el omega, el principio y el fin, Él ha existido desde el principio. Antes de que todas las cosas fueron creadas, el Señor estaba sentado en su trono, gobernando. Pero como la historia no termina ahí. Cuando Él creó todas las cosas, como nos dice Génesis, y en Génesis capítulo 2, cuando Él creó al hombre, creó a la mujer. Pero lamentablemente en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, nos relata una de las historias más devastadoras de todas. El pecado entró a la humanidad y afectó a toda la creación.
Pero el Señor en ese momento no se asombró, como muchas veces nosotros nos asombramos. Y no estaba ahí el Creador simplemente viendo cómo todo era destruido. Y cuando Dios le pregunta a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba Adán, porque Él conoce absolutamente todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que estás pasando. Él conoce. Nada le es escondido a Él. Su conocimiento es asombroso. Y Él no conoce las cosas porque suceden, sino porque Él las ha determinado, así que es muy diferente. Pero en ese momento ocurrió algo asombroso. Y le dice a la mujer que su simiente iba a destruir a la simiente de la serpiente. Qué hermosa promesa que nosotros podemos ver. Qué hermosa promesa. En el versículo 15 del capítulo 3 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Está hablando a la serpiente y le está diciendo, esto es lo que va a suceder. Hermanos, y a partir de ese momento comienza una historia de redención. Comienza una historia de redención donde el Señor ya muestra el Evangelio. El primer indicio del Evangelio, cuando le está diciendo a la serpiente que va a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y si ustedes, hermanos, perciben la historia de la Biblia, perciben la historia de la redención, se van a dar cuenta de algo asombroso. A partir de ese momento comienzan dos líneas en la historia. Una línea que es la simiente de la serpiente y otra línea que es la simiente de la mujer. Y ambas están luchando entre sí, ambas están peleando. Como dice aquí, hay una enemistad entre los dos. Damos la vuelta a la página y encontramos a dos hermanos. Y ahí está. Y comenzamos a ver. Y cada relato vamos a ver esto. Y el Señor afirmando una y otra vez su promesa de que va a venir alguien que va a gobernar, que va a venir alguien y va a reinar con justicia. Y es ahí donde nosotros podemos ir al segundo punto. El Cordero. En lo que hemos leído, hermanos, es algo hermoso en este pasaje de Lucas. Porque en el pasaje de Lucas nos da una referencia muy hermosa, que dice que Jesús, ¿dónde ha nacido? En Belén, en la ciudad de David. Y a veces nosotros vemos esta historia, hermanos, como que si José y María están caminando por la ciudad y decir, no, ¿dónde nos vamos a hospedar, no? Todo está lleno, ¿no? Parece más lleno que lo Justus en el 24 de diciembre. No hay campo, todo está lleno. Y de repente encuentran un lugar, y no el mejor, ¿verdad? ¿Qué lugar era este? Un establo, ¿sí? Y decir, bueno, es lo que hay. Y dice que Jesús nació en un pesebre. Que nació y lo pusieron en un pesebre. Ahora, nosotros podríamos decir, wow, qué lindo, esto nos muestra la humildad de Jesús, porque Jesús no ha nacido y se ha sentado en un trono, como todos esperaban. Como hasta ese momento pensaban que iba a venir un rey que iba a gobernar con justicia, iba a derrotar a los romanos y por fin nos iba a traer la libertad. Pero para sorpresa de todos, Él nace en un lugar así. Ahora, hermanos, tenemos que entender algo muy claro. Jamás Dios actúa porque, bueno, es la circunstancia. No había de otra.
¿no? A veces pensamos eso en nuestras vidas, ¿no? Bueno, ya no alcanzaba por un hostal, ¿no? Pesebre no está tan mal. Y a veces pensamos eso en nuestras vidas. A veces pensamos que el Señor nos dice, bueno, vas a disculpar. Es que no has orado lo suficiente. Es que no has pedido como deberías. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de la sabiduría misma, de Dios, y Él tiene cada detalle en sus manos. Ahora uno se llegaría a preguntar, ¿y por qué un pesebre? Hermanos, tenemos que saber y reconocer que en la cultura judía antigua, ¿qué era un pesebre? Bueno, aquí tenemos uno que hemos tratado de simbolizar, y a veces pensamos que es así, ¿verdad? Pero en realidad no era así. Y queríamos poner, pero era un poco imposible. ¿Por qué? Porque el pesebre en ese tiempo era de piedra. Era de piedra y tenía un hueco. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese pesebre? Ese pesebre tenía un propósito muy específico. Cuando nacían los corderitos para ser sacrificados, los sacerdotes iban y veían a estos corderitos. Y cuando elegían aquel puro y sin mancha, aquel que iba a ser para el sacrificio de expiación, ¿qué es lo que hacían? Tomaban ese cordero y adivinen dónde lo ponían. En el pesebre. ¿Por qué? Porque ese cordero tenía que ser cuidado para después ser sacrificado. Entonces el nacimiento de Jesús, hermanos, en un pesebre no es coincidencia, es propósito eterno desde el principio. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, ese es nuestro Dios sabio. Ese lugar, ese pesebre era para protección, para cuidado, para que ese cordero pueda ser criado de tal forma de que podría ser sacrificado. De igual forma, Jesucristo ha nacido en Belén. ¿Y saben qué es lo más interesante? Una de las características de Belén era que era famosa por criar los mejores corderos. ¿Sabían eso? Sí, a veces vemos Belén, ¿no? Como que ahí, un pueblito más alejado. Era característica, porque de ahí salían los corderos para ser sacrificados. ¿Y esto a qué hace referencia, hermanos? Si volvemos nosotros a Génesis 3, podemos ver algo maravilloso. En primer lugar, una vez que Adán y Eva pecan, en el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, hicieron ropita. Ellos comieron el fruto, fueron abiertos sus ojos y ¡ah! Y agarraron hojitas y se taparon. Pero si nosotros nos vamos al último, bueno, al versículo 21, no al último de ese, al versículo 21, nos muestra algo maravilloso. Dice el Señor Dios, ¿qué dice? Hizo vestiduras de piel. ¿Para quiénes? Ahora pregunta, hermanos, ¿cómo se hace? Porque no dice Dios creó, dice Dios hizo. ¿Cómo se hacen vestiduras de piel? ¿Cuál es la materia prima?
un animal, ¿verdad? ¿Y qué tiene que pasar con ese animal? Tiene que morir. ¿Y quién ha matado ese animal? Dios. Dice, Dios hizo. Hermanos, ¿recuerdan lo que Dios le habría dicho a Adán y a Eva? ¿Qué iba a suceder cuando coman ese fruto? Iban a morir. ¿Ya ha habido una muerte en el huerto del Edén? Sí. Un cordero. Un cordero. Que Dios ha sacrificado para que nosotros podamos ser vestidos con él. El cordero. En una oportunidad, Abraham está en un día tranquilo, ya habría nacido el hijo de la promesa, Isaac, y de repente Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo, a tu único, al que lo amas. Abraham tomó de mañana y fueron con todas las personas que le ayudaban, llegaron hasta el pie de la montaña y Abraham les dice, muy bien, ustedes quédense aquí y que mi hijo y yo vamos a subir al monte a sacrificar. Y ahí Isaac, que él conocía la palabra del Señor, él sabía todo lo que iba a suceder, le dice, Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero nos falta una cosa. ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham es asombrosa. Dice, no dice Dios proveerá. Dice Dios se proveerá. Él mismo se va a proveer para él mismo de un cordero. Y eso es lo que sucedió, ¿no ve? Recordamos la historia. Está a punto y le detiene la mano y ven a lo lejos a un cordero. Y ahí hay la otra referencia. Dios, hermanos, se ha provisto de un cordero que ha nacido en Belén, en la ciudad de David, Cristo, el Salvador. Él es el Cordero de Dios, así como Juan, cuando vio a Jesús, ¿qué dijo? He ahí mi primo. ¿Cómo estás? No, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí, hermanos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, el Señor no ha nacido en un pesebre para que nosotros podamos simplemente en esos días celebrar su nacimiento, darnos unos regalos. No, Él ha venido con un propósito eterno desde el principio. Y ese propósito iba a ser la cruz. La cruz. Y eso nos lleva al siguiente punto. El sustituto. El sustituto. Hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que Cristo ha venido con un propósito eterno. Y es para que nosotros podamos vivir. Es para que nosotros podamos verdaderamente saber que Él es Dios, aquel que ha muerto, aquel que ha resucitado, aquel que vive, aquel que reina. Ahora, ¿por qué sustituto? Si recordamos lo que acabamos de mencionar en Génesis, lo que nos dice la palabra en Génesis capítulo 3, dice que cuando Adán y Eva han comido, tenían que morir instantáneamente.
Pero no sucede eso. Pero eso no quiere decir que no haya muerto alguien, porque sí ha muerto. Ha muerto un animal, con el cual han hecho las vestiduras para cubrir a Adán y a Eva. De igual forma que Abraham, no ha muerto Isaac, pero ha muerto un cordero. Ha muerto un cordero. Y quisiera que vayamos por un momento, hermanos, a Isaías, capítulo 53. Donde Isaías nos relata una de las porciones más hermosas que nosotros pudiéramos ver en la palabra. En los versículos 1 al 10 dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicciones, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engañado en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Hermanos, este verso 10 es asombroso, porque si alguna vez nos preguntamos quién mató a Jesús, ahí está la respuesta. ¿Quién lo mató? Dios, el Padre. Con todo eso quiso Él quebrantarlo. Pero si nos damos cuenta en este relato, hermanos, nos muestra varias por nuestros hermanos. Nosotros merecíamos ese castigo. Nosotros merecíamos estar en esa cruz. Pero Cristo fue nuestro sustituto perfecto. Aquel que ha tomado nuestro lugar
Y como alguna vez les decía, hermanos, cuando nosotros pensamos en el Evangelio, sí puede causar un gozo, sí puede causar una alegría en decir, Cristo ha muerto por nuestros pecados, pero al mismo tiempo esto debería traer una vergüenza a nosotros, porque así como la humanidad muestra que ha tratado de llegar al cielo creando la Torre de Babel, y cada vez nosotros intentamos tener eso de poder llegar al cielo por nuestras propias obras, jamás vamos a poder hacerlo. Por eso, Él tuvo que venir para que nosotros podamos llegar donde Él. Por eso Cristo tuvo que venir a este mundo, hermanos. ¿Qué pasaría si Él no hubiera nacido? Nosotros tendríamos que continuar haciendo sacrificios. Tendríamos que continuar trayendo aquí nuestros animalitos, nuestro cordero, o esperar una vez al año por ese sacrificio de expiación para que podamos nosotros ser perdonados. Él es nuestro sustituto. Él es el cordero que ha nacido para morir. Y también esto nos recuerda, hermanos, ¿por qué? Porque cuando Cristo murió, así de igual forma que su nacimiento, que les explicaba y les decía que no ha sido casualidad que nazca en un pesebre, tampoco su muerte ha sido una casualidad que haya sido en ese día. Porque ¿cuántas veces han intentado matar a Jesús? Dice que en una oportunidad estaban tan enojados que lo llevaron hasta un acantilado y ya estaban a punto de empujarlo. Y el Señor estaba tranquilo. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Creo que debería haberles dado la tarea de leer toda la Biblia antes de esta prédica. Pero, ¿qué hace Él? Se da la vuelta y pasa en medio de ellos como si nada. Cuando Él estaba en la barca y la tormenta estaba ahí, los discípulos, Señor, ¿no ves que perecemos? Que no han ido y, Señor, perdón, nos vamos a morir. Y el Señor se levanta. ¿Por qué? Porque Él sabía que no iba a morir ahí. Él iba a morir en un día específico. ¿Y cuál era ese día? ¿Qué se estaba celebrando en ese día? La Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Eso nos recuerda al Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba ahí en Egipto y todos estaban de esclavos. Y el Señor prometió que a través de Moisés iba a liberar a su pueblo. Y en la última de las plagas dice que Él iba a venir. Iba a matar ¿a quién? A todos los primogénitos. Pero les dice algo específico al pueblo. Y les dice, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Van a agarrar un cordero? Otra vez la referencia. Van a tomar un cordero, lo van a matar. ¿Y qué van a hacer con esa sangre? Van a pintar el dintel de su casa. ¿Sí? Un madero con sangre. Un madero con sangre. Y ese cordero iba a ser el sustituto para que los primogénitos de los hombres y de los animales no muera. Y en esa noche pasó el ángel, y al ver la sangre de las casas, él se pasó de largo y no mató a los que estaban ahí adentro. ¿Sí? Cuando Jesús, hermanos, estaba aquí en la tierra, vinieron personas. En una oportunidad se le acercó un leproso, y este leproso le dijo, Señor, si quieres, sáname. Y Jesús le toca y le dice, quiero, sé sano.
Ahora ve a la ciudad y muéstrate a los sacerdotes. Y haz todo lo que dice la ley que tienes que hacer. ¿Saben qué es lo hermoso de esa historia, hermanos? Que este hombre que era leproso y que había sido sanado por Jesús, ahora tiene ingreso a la ciudad. Porque si ustedes leen Levítico, y les invito a que puedan leer para comprender mucho más todo lo que explica ahí Levítico, por la ley, ese hombre perdía hasta su identidad. Ya no se llamaba lo que se llamaba antes, ahora tenía un nombre nuevo y era inmundo. Y tenía que ser expulsado de la ciudad, no podía entrar a la ciudad. Pero cuando Jesús lo toca y lo sana, este hombre puede ingresar, tiene un nuevo nombre. Dios le devuelve su identidad, le devuelve ese acceso a la ciudad. Pero queridos hermanos, la historia, el relato no termina ahí. Porque si ustedes leen el siguiente versículo dice que Jesús sale y se va a Capernaum. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la palabra? Porque él había tomado el lugar de ese leproso. Él le ha dado acceso a la ciudad, pero ahora él está fuera de la ciudad porque era su sustituto. Hermanos, el perdonar y el sanar de Jesús no es algo automático, no es algo milagroso, no es algo como que, el Señor me ha sanado y listo. No, el Señor toma nuestro lugar y ha tomado nuestro lugar ahí en la cruz del Calvario. Por eso Isaías dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Él cargó todos nuestros pecados. Él fue a la cruz cargando todo eso. Cada vez que Jesús sana a una persona, Él toma eso y lo lleva a la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y saben qué es lo más asombroso, hermanos, de que Jesús haya muerto en la Pascua? ¿Quiénes tenían que morir, hermanos? En la Pascua, ¿quiénes tenían que morir? Los primogénitos. ¿Se han dado cuenta que en la Pascua, el que ha tomado nuestro lugar, ¿quién es? Jesucristo, el primogénito. Entonces, ¿ha muerto todos los primogénitos? Sí. Sí, hermanos. Pero ha habido un primogénito que ha tomado nuestro lugar. Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, que Jesús haya muerto en la Pascua y que un madero esté manchado de sangre, no es casualidad. Es propósito eterno. Es propósito eterno. Pero lo más hermoso de esto es que este sustituto, hermanos, no se ha quedado ahí, porque Él ha sido sepultado. Y no se ha quedado ahí en la tumba, sino que Él ha resucitado. Hermanos, Él ha resucitado, la muerte no lo ha podido detener, mas al contrario, Él ha vencido la muerte. ¿Y por qué tan importante es la resurrección? ¿Por qué tan importante es ver que la piedra estaba movida y cuando han llegado y dice, ¿por qué buscan aquí aquel que está vivo? Hermanos, recordemos nuevamente que en el Antiguo Testamento nos enseñaba que el sumo sacerdote, cuando tomaba a ese cordero que estaba en el pesebre, cuando ya había crecido puro y sin mancha, lo sacrificaban y tomaba su sangre el sumo sacerdote y entraba hasta el lugar santísimo. En Hebreos nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y es el Cordero. Él mismo tomó la sangre y fue hasta la presencia del Padre. ¿Y cuál era la señal para saber que Jesús ha perdonado los pecados? ¿Cuál era la señal
para saber que los pecados habían sido perdonados del pueblo de Israel era que el sumo sacerdote salía vivo, y cuando salía vivo todos estaban expectantes. La cuerdita ya no tenían que jalarlo arrastrado, sino que él salía y todos se regocijaban y decían: ¡un año más de perdón! Pero pasaba el tiempo y otra vez. Al siguiente año: ¡un año más de perdón! Y así. Pero cuando Jesús sale de esa tumba, hermanos, no dice un año más de perdón. Él dice una eternidad de perdón. Una eternidad de perdón. Porque Él ha vencido. Él ha resucitado, hermanos. Él ha resucitado, y eso significa que Él está vivo. Él es el Mesías, y eso nos lleva al último punto. El Mesías, aquel que había sido prometido, aquel que iba a liberar a su pueblo, a pesar de que todos estaban expectantes, y los discípulos, cuando Pedro le dijo: tú eres el Mesías, ¿no? Y era como que ahora sí, ya está, lo vamos a proclamar rey, hosana en las alturas, no. Pero de repente Jesús les dice: sí, yo voy a morir. Y todos, ¿qué? Hermanos, porque el Señor no ha venido aquí a darnos una mejor vida. Hermanos, el propósito por el cual el Señor ha venido a esta tierra no es para que tú y yo vivamos mejor. No es para que tengamos cosas y acumulemos cosas en este mundo. No es para que ahora sí ya soy libre, voy a vivir. Señor, tú me has hecho libre. No, ya no tengo enfermedad, no. Y al día siguiente resfrío y, Señor, ¿qué ha pasado? O me despiden de mi trabajo y decir: Señor, pero ¿cómo si tú? Hermanos, el Señor no ha venido a darnos lo que queremos. El Señor ha venido a darnos lo que necesitamos. Y lo que necesitábamos, hermanos, no es una mejor vida en esta tierra. No ha venido el Señor a que haya gasolina, a que haya dólares, a que haya empleos, etcétera, etcétera. El Señor ha venido a darnos vida, y vida en abundancia, a través de Jesucristo y de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha venido a derrotar a nuestro mayor y más grande enemigo. Él ha venido a vencer la muerte eterna. Y Él ahora, hermanos, está nuevamente sentado en su trono, reinando con justicia y equidad. Hermanos, Él no está de brazos cruzados. Él no está, algunas veces, tal vez podemos llegar a imaginarnos, podemos llegar a pensar que Él está como que: Señor, Padre, tú me dices y vuelvo. ¿Sí? Ya, yo les he dicho que no sé la hora ni el día y estoy listo. Hermanos, no. Él es Dios. Él es Dios y Él está reinando cada momento, cada aspecto, cada segundo de nuestras vidas. Y en Apocalipsis capítulo 5, dice algo hermoso. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, pero nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro
y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero. A un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El ángel le dijo: mira el león de la tribu de Judá. Y cuando él mira, dice que ve a un cordero. Por si acaso, la Biblia no tiene errores, hermanos. Y Juan no es que ha visto mal. Está hablando de la misma persona. Aquel que vive y reina por la eternidad es aquel mismo que ha nacido para morir y para comprar para Dios, ¿qué dice? Un pueblo ¿de dónde? De toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Wow, hermanos. ¿Eso nos incluye a nosotros? Sí, hermanos. Eso nos incluye a nosotros, que somos una pequeña parte de todo eso, porque recordemos, hermanos, que cuando estemos en este lugar que retrata Apocalipsis, todos nosotros, más todas las personas que han creído en el Señor, todos juntos vamos a poder alabar, adorar, exaltar a nuestro Dios. Todos juntos vamos a tirar nuestras coronas delante de Él, porque nada de eso tiene comparación a lo que Él verdaderamente Él es. Y vamos a poder decir a nuestro Señor, ¿a cuál servimos? Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Amén. Nos pondremos de pie, hermanos. Que
mi salvación. Siempre reinarás y siempre serás. Eres Alfa, Omega, principio y fin, Redentor y Mesías, mi Salvador, Príncipe de paz, por siempre te seguiré. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.